Es poco ergonómico esto, así que voy a cambiar en la orientación porque si no voy a terminar con un problema en el cuello. Voy a hablar de 3 asuntos hoy día en forma muy resumida. 3 asuntos que engloban el trabajo que hemos hecho desde el 2006, en que me integré a INEA. El primer asunto es saber, cuando hablamos de sustentabilidad, de qué es lo que estamos hablando. Lo segundo que voy a hablar va a ser cómo evaluar o cómo reconocer una condición de que algo es sustentable o no. Y lo tercero que voy a hablar va a ser cómo resumir esa infinidad de parámetros que uno mide y después no sabe por dónde entrarle para saber, bueno, ¿esto es sostenible o no? Que es la pregunta que todos buscan. O sea, cuando uno llega a hablar con un productor, el productor no quiere saber qué es lo que hago, quiere saber, bueno, ¿esto va bien o va mal? Voy a partir bien de abajo porque merece hacerse una revisión sobre de qué estamos hablando. Primero que nada, cuando uno habla de sostenibilidad, depende de la carga cultural que uno tenga, la educación, uno hace un imaginario y construye una expectativa. Y todos pasan por el famoso informe Brundtland. Para los que son más jóvenes, la preocupación nace en los países desarrollados, la primavera silenciosa de Raquel Carson, la reunión del 72, todos vamos a ser felices en el 92 con la reunión de Río, sale esta cosa del paradigma de la sustentabilidad y todos decimos, nos abrazamos ahí y decimos, sí, vamos a ser sostenibles. Es un concepto antrópico en el cual básicamente la esencia es no eliminar los recursos que atentan contra nuestra sustentabilidad como especie. ¿Sí? Estamos hablando, es totalmente antrópico. Nosotros no estamos abrazándonos a los árboles porque queramos que los árboles prosperen, sino porque puede ser una amenaza para nuestra supervivencia. Ese es el concepto. Ahora, cuando uno analiza el concepto, y yo no lo voy a revisar en profundidad, y los invito a que lean este paper de Martens del 2007, que es un análisis muy detallado de algunas falacias que hay en el concepto. Porque todos abrazamos la idea de vamos a ser sostenibles y las generaciones futuras y vamos a trabajar interdisciplinariamente y holísticamente, pero cuando uno llega al área chica y dice cómo lo vamos a hacer, se complica. Un ejemplo que menciona el paper es que uno dice que tiene que pensar en la generación futura. Y estamos hablando de un rango de tiempo de 50 años. O sea, estamos hablando de que si mi padre hubiese pensado en esto y pensado en mi realidad actual, tendríamos más o menos 50 años de predicción. Imposible. O sea, hace 50 años mi padre nunca habría pensado que estaría proyectando con una computadora y una capacidad de cálculo mayor que la nave que mandaron a la Luna. ¿Sí? Imposible que nosotros pensemos en 50 años. Dentro de las fallas que tiene el concepto y lo vacío que puede llegar a ser y lo intangible que puede ser, existen varias partes de la propuesta. Entonces, ¿cómo bajarlo a tierra? Cuando hablamos de sostenibilidad y en términos agropecuarios, tenemos que pensar en lo que es un sistema agropecuario. No es nada más que un sistema biológico, que lo hemos simplificado, que está orientado a generar fibras, alimentos, biomasa. No hay más. El problema de los sistemas simplificados es que tienden a perder más que los sistemas naturales. Ejemplo de eso, cualquier sistema que nosotros le metamos mano en agricultura va a erosionar más que un sistema natural. Un sistema simplificado, por ejemplo, si le sacamos partes, ahora que está muy de moda lo de los ríos, si le sacamos la zona de bañado o la zona buffer que ahora llaman, vamos a exportar más al río, vamos a tener problemas al río. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pensar en no superar la capacidad de carga que tiene el sistema. Podemos exportar, pero hasta que no se nos pasen las capacidades naturales que tiene el sistema. Y ahí viene la parte de definición de sostenibilidad. Es un análisis costo-beneficio, no es copiable, no funciona con cut and paste. Lo que es sostenible en Estados Unidos, acá no tiene por qué ser un escenario sostenible. Porque depende del ecosistema y depende de la idiosincrasia y depende de qué nosotros vamos a definir qué es sostenible. Existen sistemas de certificación, de gestión ambiental público y privado. En términos forestales y en términos de certificación privada, la norma FSC
que usa el sector forestal, afortunadamente en Uruguay, es de lo más avanzado que hay en el mundo en certificación. Es no solamente por los criterios que tiene involucrado, sino porque contempla el todo. O sea, si uno lo compara con ISO 14000, sigue siendo mucho más avanzado que ISO 14000. Ahora, para llegar a este análisis costo-beneficio, necesitamos parámetros objetivos. Y parámetros que nos digan el significado biológico de los cambios. A mí no me sirve que alguien venga y me diga que el oxiflorfen da 10 partes por millón en un suelo. La pregunta que le voy a hacer es, ¿y qué significa eso? ¿Significa algo? Hace poco estuve con un investigador brasileño que hablaba de fipronil, porque había habido un problema por FCC, que es fipronil, y mucho ruido del hemisferio norte. Se hicieron los ensayos en Brasil y se dio cuenta que el nivel que estaba de fipronil en el suelo en realidad era irrelevante porque era biológicamente inactivo. Ese tipo de preguntas hay que hacérsela cada vez que uno toma valores de lo que yo llamo el nuevo oráculo, que es Google. Uno tiende a buscar en Google y dice que si está en Google debe ser verdad. Y es verdad para el hemisferio norte. En el caso nuestro, no siempre es verdad. Las estrategias son válidas, pero los valores no. Lo segundo, cuando uno se pregunta cómo atacar un sistema agropecuario para poder tener parámetros y evaluaciones para calificar sostenibilidad, la escala sí importa. Porque tenemos que ver la escala de evaluación a una escala que permita la gestión pública sobre el recurso, porque es eso el foco final. O sea, en el caso que hubo ahora el año pasado con el agua, el foco no es solamente el agua intrapredial, sino el agua que pasa a ser un recurso que podría ser compartido para agua potable o para otro productor. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y acá no voy a entrar en la lista de todos los que han colaborado, por eso puse et al y et al con nosotros, porque nosotros a veces lideramos y otras veces nosotros nos asociamos con otros que venían liderando. Hemos trabajado a escala de cuenca y todos siempre dicen, a escala de cuenca, pero siempre pensando a nivel predial. O sea, lo que vemos en cuenca queremos regresarlo a nivel predial para cambiar la gestión agropecuaria a nivel predial para que la cuenca dé un resultado positivo. Porque esto... Y voy a usar el caso Santa Lucía, no porque todos cumplamos la ley y todos estemos exactamente en el nivel esperado, la sumatoria va a dar el número adecuado. La cuenca tiene cierta capacidad de carga y ese es lo que el objetivo final de gestión. En términos objetivos, hemos desarrollado, validado parámetros físico-químicos, biológicos, que ahora más adelante voy a mencionar algunos, siempre con el foco de entender cuál es el significado de lo que está pasando. Y además con apicultura, que ustedes se preguntarán por qué apicultura. Apicultura es un rubro que tiene dos facetas, como productores y como sensores ambientales. Y en el caso de la forestación para apicultura se ha vuelto un rubro, es más, se ha vuelto una boca de salida escapando del litoral oeste del aumento de la exposición a algunos pesticidas. En apicultura, y es un tema que ahora está investigando INIA, la unidad de apicultura junto con el Clemente Estable, si bien existe producción alta, es variable. Y también hay un tema de patología que ha surgido. Ese es por el punto de vista productivo, pero por el punto de vista ambiental, las abejas las estamos usando, y no lo voy a mostrar acá, como monitores ambientales de exposición. Regresando al tema aguas, y la gestión a nivel de cuenca, este es un resumen de lo que hicimos desde el 2007 hasta el 2009. Cubrimos casi el 20% del territorio del departamento de Río Negro. Pusimos a punto las primeras técnicas de calidad de agua a esta escala para el país. Desarrollamos un indicador de calidad de agua, que acá está en inglés, perdón, en el cual se ve la oscilación de la calidad del agua a medida que aumenta el área forestal de la cuenca. Este indicador de calidad de agua resume 20 parámetros. Si ustedes quieren saber cuál es la interna de cada punto, se lo puedo decir, pero para un tomador de decisiones, esta gráfica debería ser suficiente para comprender qué es lo que pasa. Hemos encontrado fenómenos nuevos, y dentro de los fenómenos nuevos que encontramos fue que la calidad de agua en Uruguay, por más que medimos parámetros igual que el resto de los países vecinos en el hemisferio norte, los valores óptimos no son los de la región, porque Uruguay tiene una propiedad por su geomorfología, por su edafología, por la formación del paisaje, que hace una composición que es diferente a las aguas que están en Argentina y las que están en Brasil.
Han aparecido fenómenos nuevos como la exportación de carbono orgánico disuelto, que incrementa a medida que se aumenta la forestación. Exploramos el área biológica, hicimos la primera definición, acá hay dos cuencas de uso contrastante, una forestal y una agrícola, y miramos qué peces habían similares y qué peces habían diferentes. Lo que da verde, acá por ejemplo, es una especie que es común en ambos tipos de uso del suelo. Y eso ofrece una plataforma para poder empezar a evaluar exposición a pesticidas, no solamente para forestal, sino también para agrícola ganadero. Bueno, esta es una gráfica simplemente para mostrar que trabajamos en peces, no voy a hablar de la parte comunitaria. Y trabajamos a escala molecular con alguna especie nativa para ver efectos de exposición a tóxicos. Con la experiencia que tuvimos hasta el 2010, hoy INIA está cubriendo el 73% del territorio con evaluación de calidad de agua. Esto es un proyecto que está en curso, pero solamente que con el aprendizaje que tuvimos ya podemos trabajar a escala nacional. En estos trabajos han colaborado mucha gente, pero acá destaco gente que fue clave porque o nos permitió desarrollar metodología, en el caso de Canadá, que actualmente Kelly es el director del Canadian River Institute, en ese momento era un investigador más, y Gabriel Eguren, que nos proporcionó laboratorios que no teníamos ni tampoco pensábamos desarrollar. Hago mención especial a José García, que no nos va a acompañar, pero él permitió un experimento que fue crítico en su momento, porque sin él no lo habríamos podido hacer en campos de fosa. Paso a la parte de cómo resumimos la información. La primera parte es esta historia de la biología, y acá los biólogos se van a enojar. Es muy interesante, pero es incomprensible a veces. Mostrarles yo que aumenta esta mojarra y aumenta esta otra cuando me cambio, no les dice nada. Tienen que tener una expertise de biólogo para poder entender qué es lo que les estoy tratando de decir. Tratando de llevar la cosa más a lo concreto, hicimos con Canadá un experimento que es redundante con el otro trabajo, que fue mapear un ecosistema en corto plazo y con poco esfuerzo. Acá hay dos ecosistemas, uno es forestal y otro es agrícola ganadero. Acá está el agrícola, acá está el forestal. Y no les voy a hablar de los puntos, pero acá es una foto del ecosistema. Acá yo sé cómo está distribuido el ecosistema y su relación trófica de peces que están rojos, los productores primarios y los primeros consumidores que están acá. Yo con relaciones matemáticas puedo, solamente mirando esa nube, puedo decir si aumentó la oferta de carbonada, si se cambiaron las tramas tróficas, y puedo decir el grado de asociación que hay dentro de los miembros del ecosistema. Esto es comprensible por cualquiera. Y es resumible por un paquete estadístico y es comparable. Y sale más barato que lo otro. No le va a gustar a los biólogos, pero es así. La segunda estrategia de resumen de información es aplicar una estrategia de análisis de ciclo de vida. La estrategia de análisis de ciclo de vida ha tenido mucho desarrollo en la escala industrial, poca aplicación en la parte agropecuaria desde hace 5 años, y la primera experiencia la hicimos en INIA con potenciales biomasas para biocombustible. Esto es como comparar peras con manzanas, pero funciona. Acá tienen, voy a hablar de la parte forestal, tienen acá preparación del suelo, siembra, post-planting, cosecha, transporte y el balance global. Lo que está en rojo en cada etapa es la inversión energética que se haría, y lo que está en azul es lo que generamos de energía, pensando en una planta termoeléctrica como Fenirol. Y acá el resultado nos da que para un cultivo que es de celulosa, tomamos datos de celulosa, nos da 10 megajoules por megajoule invertido. Ahora, si lo analizamos, bajamos a 1 megajoule por megajoule, o sea, como dice la gráfica acá, empatamos. Si uno lo compara con sorgo en grano nos ganó porque decía 6 megajoules por megajoule. Obviamente, esto no está diseñado, esta plantación, para producir energía. Lo volvimos a aplicar con el experimento que planteó Fernando y que recién habló de él. Y acá tienen, perdón, voy a regresar.
Cuando hacemos análisis de ciclo de vida, se puede hacer parcial, ¿sí? En este caso fue solamente considerando la parte energética. Si fuesen gases de efecto invernadero, ustedes le llamarían huella de carbono. Si fuese agua, se le llama huella hídrica. Este EROI, ¿sí?, es el que volvimos a calcular acá, para diferentes densidades de eucaliptus en suelo de Tacuarembó, no, Paysandú, perdón. Si ven, el EROI oscila entre 5 y 20 megajoule por megajoule. Acá estamos solamente contando las ganadas, porque estamos mirando la biomasa producida, no estamos mirando todavía descontando la inversión que tendría que haber si nosotros tratáramos de reponer los nutrientes extraídos del suelo, o tratáramos de sacar lo que Fernando llama residuos, pero yo voy a diferir un poco de él, de que no existen residuos en la producción agrícola, porque eso lleva balance de carbono en el suelo. O sea, es una discusión no terminada. Perdón, acá están los poderes caloríficos de cada especie y densidad que se usó en el ensayo. Ya llegué a los 15. Y acá están los temas de agenda para más adelante. Uno es profundizar un poco los cambios ecosistémicos encontrados para saber si esos cambios son estables o no. Ustedes tuvieron una discusión muy fuerte en los 90 sobre la forestación, si forestación sí o forestación no, es como Peñarol y Nacional, o sea, le temen al debate, pero en el debate está la solución siempre. El problema acá no es que existan cambios, el problema es saber, y de vuelta vuelvo a la pregunta inicial, ¿qué significado biológico tiene? Cualquier cultivo agrícola tiene un cambio, una transformación del medio. El problema es saber si ese cambio es estable. Si el cambio es estable, o sea, el sistema productivo está en equilibrio con el ecosistema, que va a ser un equilibrio obviamente nuevo, no va a ser el de los charrúas con la pastura, sino va a ser un sistema con un equilibrio nuevo. Es definir si ese cambio se mantiene en el tiempo. Eso es sostenibilidad. Lo segundo que nos falta es este indicador, este índice de calidad de agua. Deberíamos usarlo para la región 2 y la región 7, recalibrarlo, porque Uruguay, por los datos que tenemos hasta el momento, tiene 3 regiones de calidad de agua. Y lo último es toda la información que ha generado Factor de Agronomía sobre el cambio de calidad de suelo y algunos datos nuestros, ver cómo se inserta en el balance global de un análisis de ciclo de vida, o sea, ver qué implica, cómo baja o aumenta esa valoración sintetizada de la sostenibilidad. Muchas gracias.